Saludos y bienvenidos. Comenzamos aquí nuestro programa de Átomos y Bits. Tenemos a lo largo de la jornada de hoy temas como siempre interesantes relacionados con ciencia y tecnología, innovación y todos estos asuntos de interés para conocer cómo funciona el mundo y cómo funciona el universo en general. Y tenemos que hablar, como siempre, de nuestro compañero de viaje, de Xiaomi, esta temporada. Estamos hablando de, bueno, todo tipo de tecnología, no solamente de telefonía, sino de dispositivos, sino ahora también de arte, sí, porque hay un Xiaomi especial, el Xiaomi 12T Pro de Daniel Arsham Edition, un teléfono muy particular, un teléfono que todavía no está puesto a la venta, pero ya se puede reservar, y un teléfono además con una edición limitada, con un rediseño práctico de todo lo relacionado con ese nuevo teléfono inteligente insignia de Xiaomi, desde su aspecto hasta los accesorios, desde la interfaz hasta el embalaje, el Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition, que se ha personalizado por completo siguiendo el espíritu de darle tiempo al tiempo. Tiene 3 capas de cristales, ceniza volcánica, selenita de bronce. Vamos, que no llevas un teléfono, llevas una obra de arte en la mano. Cada capa se ha fusionado con las demás bajo el vidrio exterior, grabado con LDI, que muestra lo fascinante que puede ser el paso del tiempo cuando tenemos delante pues un teléfono tan especial como este. Bueno, como digo, todavía no es disponible, pero en la web de Xiaomi, en mi.com, puedes encontrar todo lo relativo con este teléfono y empezar a pensar que los Reyes están ahí a la vuelta de la esquina. Y antes llega Santa Claus, así que, bueno, no digo nada y lo digo todo. Ahí está, el Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition, y aquí está Átomos y Bits con Esteban Novillo en la realización técnica. Enseguida el saludo a José Manuel Nieves y Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué tal le va? Pedro Pablo, ¿qué tal? Encantado de escucharte una semana más. Ole, así me gusta, porque hoy tenemos que hablar de uno de los hallazgos del siglo. Ayer estábamos discutiendo en la redacción, ¿esto es un hallazgo del siglo o es uno de verdaderamente uno de los hallazgos del milenio? Porque esto de la fusión nuclear que se ha anunciado va a servir realmente para que el mundo tenga por fin esa energía limpia e inagotable y barata que todo el mundo busca como si fuera la panacea para que se desarrolle la civilización, ¿sí o no? Es un paso más, es un hito histórico, desde luego, lo que han conseguido en el Lawrence Livermore, en el laboratorio de Estados Unidos. Es un laboratorio que depende del Departamento de Energía de los Estados Unidos, es uno de los más importantes del mundo trabajando en fusión. Y es un hito histórico, porque es la primera vez que se consigue una ganancia positiva de energía. ¿Eso qué quiere decir? Pues es la primera vez que con una reacción de fusión nuclear se consigue más energía que la que inviertes en el proceso para conseguirla. Me explico, o sea, el sueño de la fusión tiene décadas. Sabemos, la energía nuclear que nosotros estamos utilizando ahora es energía de fisión, con I. ¿Y eso qué es? Coger núcleos atómicos muy gordos, como los de uranio, por ejemplo, que tienen cientos, en los núcleos de esos átomos de uranio tienen cientos de protones y de neutrones, y lo que hacemos es bombardearlos, eso revienta, se rompen esos núcleos, y la energía que se libera de esa ruptura, que entra en cadena, es una reacción en cadena, porque en cuanto rompes uno, la energía rompe los siguientes que están cerca, y eso un átomo tras otro se van rompiendo, y esa es la energía nuclear que aprovechamos ahora mismo. ¿Qué pasa? Pues que todos sabemos los problemas que tiene. El primero es la radiactividad, los residuos radiactivos que genera, no es una energía limpia, es bastante sucia, los problemas que puede dar en cuanto los reactores nucleares se sobrecalientan, fíjate lo que pasó en Chernóbil, sí, o lo que, pues, en fin, todo este tipo de cosas. Y luego está la energía de fusión con U, que es lo que hacen las estrellas, es lo que hace el Sol, que es justamente lo contrario. En lugar de romper núcleos muy gordos, lo que hace es fusionar núcleos muy ligeros. Fundamentalmente el hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno
es el átomo más ligero que hay, solamente tiene un protón. Fíjate, comparado con el uranio, que tiene 230 y tantos, Sí. pues imagínate, ¿no? Entonces, la fusión lo que hace es que fusiona un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno y genera helio, que es el elemento de la tabla periódica inmediatamente después del hidrógeno. Eso es lo que hace el Sol, eso es lo que hacen las estrellas, ¿no? A diferencia del otro tipo de energía nuclear, que es el que utilizamos nosotros, no hay radiactividad, es limpio, no hay residuos peligrosos. Es verdad que sí hay un cierto tipo de radiactividad en el proceso, en la vasija, pero es baja. Es muy fácil de manipular esos residuos comparados con las centrales nucleares actuales. No se corre el riesgo de un Chernóbil, porque no hay sobrecalentamiento. Simplemente para que se produzca esta fusión de núcleos ligeros hay que alcanzar una temperatura muy elevada, ¿no?, dentro del reactor. Uh-huh. Pues simplemente, si no se alcanza esa temperatura, pues no hay fusión y ya está, se apaga y ya está. O sea, no hay ni que evacuar la central si hay un fallo. O sea, si hay un fallo, lo más que pasa es que se interrumpe la fusión. Nunca llegaría un reactor a explotar por esta razón, ¿no? Pero claro, es un desafío. Y ya en los años 60 los científicos empezaron a preguntarse si habría una manera de imitar aquí en la Tierra esto que hacen las estrellas y sustituir la energía de fusión por la actual energía de fisión. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque los desafíos tecnológicos son gigantescos. Fundamentalmente dos. El primero es la cuestión de la temperatura. O sea, para que un átomo de hidrógeno o un núcleo de hidrógeno se fusione con otro, hay que aumentar la temperatura del reactor a cientos de millones de grados de temperatura. A esa temperatura, la materia ya no es ni líquida, ni sólida, ni gaseosa, sino que está en un cuarto estado, que es el plasma, ¿vale? Y la cuestión es, ¿cómo alcanzar esa temperatura tan gigantesca? En las estrellas es fácil porque lo hacen gracias a la propia presión de toda la masa de la estrella, que tiende a comprimir, y esa presión genera la temperatura y el calor necesarios, ¿no? Pero en un laboratorio o en un reactor nuclear, ¿cómo alcanzas una temperatura de 150 millones de grados, ¿no? Para eso hace falta invertir muchísima energía, muchísima energía. Ese es el problema número uno. Y el problema número dos es, una vez que tienes ese plasma a cientos de millones de grados, ¿dónde lo guardas? Es decir, no existe un material sobre la Tierra capaz de soportar eso. Es decir, donde metas ese plasma, va a fundir el recipiente y se va a esparramar por todas partes, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes retos. ¿Qué sucede? Que hay dos maneras diferentes, dos formas diferentes de afrontar este problema. El primero, que es exactamente lo que han hecho ahora los investigadores, es bombardeando una gotita mínima es una gotita de carbono que está rellena de deuterio y tritio, que son formas de hidrógeno, ¿no? Bueno, pues las bombardeas con una precisión infinita con láseres de extremada potencia, es decir, 192 láseres de gran potencia, todos dirigidos a ese punto microscópico. Esos láseres ejercen la presión, elevan la temperatura y en el interior de esa mini capsulita se produce la fusión. En ese disparo de láser consigues elevar la temperatura en ese punto hasta la temperatura de fusión. Eso es exactamente lo que han hecho los americanos. Ahora bien, esa fusión duró centésimas de segundo. ¿Por qué estamos lejos? Pues porque no se sabe qué tecnología sería necesaria para que eso, que lo han conseguido una única vez y ha sido un hito, eso tiene que suceder varias veces por segundo y mantenerse en el tiempo. Claro. Es decir, tienen que ser disparos continuos para que siga generando energía y puedas... O sea, eso tiene que ser escalable y tiene que ser continuo, ¿de acuerdo? O sea, ese proceso hay que hacerlo continuo. Y no sabemos cómo, porque ni siquiera se sabe en este tipo de tecnología con láser, que se llama por confinamiento inercial, es fusión por confinamiento inercial. No se sabe qué tipo de materiales, dónde guardar ese plasma. Ese está todavía sin resolver. Es decir, han conseguido un hito que es demostrar que la fusión es posible
que es posible gastar, o sea, esos láseres, esos 192 láseres que han apuntado, gastan un montón de energía para funcionar. Y las pruebas que habían hecho hasta ahora, la energía fruto de la fusión era menor que la que te habías gastado para tener los láseres encendidos. Bueno, pues ahora han roto esa barrera y han conseguido generar más energía que la que han utilizado con los láseres. El problema, como te digo, es que toda la tecnología de alrededor para convertir eso en una cosa estable, que pueda estar dentro de una central nuclear y que pueda ser utilizado de forma a largo plazo, o sea, continuamente, eso está sin resolver. Ni siquiera tenemos años ni fechas. Y luego estaba el segundo método. El segundo método es el que se estaba haciendo en Europa, ¿no? Que es el de confinamiento magnético. El del ITER. En el ITER, exactamente. En el ITER hay esta otra forma que son reactores tipo tokamak. Tokamak es una forma que es como una especie de donut doblado, que es la ideal para mantener la combustión ahí dentro, ¿no? Entonces, en el ITER, que lleva muchísimos años, todavía no han alcanzado ese punto de generar más energía de la que gastas. Sin embargo, toda la parte industrial, tanto en contenedores, en vasijas, en cómo es el reactor, está muchísimo más adelantada que la técnica de láser donde han hecho este hito. ¿Qué es lo que hace el ITER? Bueno, pues el ITER, por eso se llama el confinamiento magnético, una vez generado el plasma, no lo guarda en ningún recipiente material, sino que lo guarda en el interior de un campo magnético. Es decir, lo confina el plasma mediante un campo magnético. Para generar ese campo magnético hacen falta centenares de electroimanes de una enorme potencia y eso consume muchísima energía. Es decir, tienes que conseguir que la fusión genere más energía que la que tú gastas en generar los campos magnéticos. Ves que sucede lo mismo que con los láseres en la otra tecnología, pero ahora estamos hablando de campo magnético. Uh-huh. Entonces, estas dos técnicas, una al lado de otra, hay partidarios de una y partidarios de otra. En una, que es la de los rayos láser, que es la de confinamiento inercial, se ha conseguido este hito, es verdad, pero todo lo necesario para, a partir de ahí, convertir esa reacción en una cosa que se repita continuamente y en un reactor nuclear funcional está muy lejos. De hecho, ni siquiera aventuran una fecha. En el caso del confinamiento magnético, que es el ITER, que es la apuesta de Europa, bueno, en el ITER participan 35 países, o sea que la cosa no es de broma, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tienen, según el calendario previsto, para el año 2028 empezarían a hacer los primeros experimentos de generación de fusión para ver si son capaces de tener una ganancia de energía, es decir, de producir más energía de la que gastan, ¿no? Eso a partir de 2028. Si todo va bien, creen que podrían tener un reactor funcional, es decir, ya para ponerse a generar energía y que esa energía pueda pasar a la red eléctrica y llegar hasta nuestras casas, pues hacia el año 2060, no antes, 2050 o 2060. En la otra tecnología que han conseguido este hito de ganar más energía de la que gastan, de generar más energía de la que gastan, sin embargo, toda esa tecnología de cómo tendría que ser el reactor y cómo hacer, porque claro, fíjate que han tardado meses para alinear los 192 láseres para un único disparo que ha durado décimas de segundo. Yeah. Pues imagínate si tiene eso que estar disparando continuamente para un proceso de producción industrial. Pues no vale. Es decir, lo hemos hecho una única vez. Hay que hacerlo miles de veces continuamente seguido. Y entonces para eso tiene que haber toda una tecnología alrededor, el reactor, las cámaras, todo eso está sin pulir. Es decir, está más avanzado el ITER en ese aspecto y está más avanzado la técnica de confinamiento inercial por láser porque han conseguido la ganancia de energía. Lo cual parece indicar que a lo mejor lo interesante sería combinar ambos trabajos, los del ITER y los de los norteamericanos, o cada uno va por libre. No es fácil porque parten de principios completamente diferentes. O sea, en el ITER no hay láseres. Entonces, si tú tienes que incorporar láseres, pues no sé qué tipo de modificaciones habría que hacer al reactor, pero ya no sería lo mismo.
es complicado, es decir, queda un camino por delante. Quedémonos con esto, ha sido un hito histórico, es la primera vez que se consigue una ganancia neta de energía en un proceso de fusión nuclear, lo cual demuestra que es posible, y ahora eso hay que convertirlo en una cosa que se puede utilizar a diario. Uh-huh. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Y esas dos tecnologías, pero estamos hablando de décadas hasta que tengamos las primeras reacciones, los primeros reactores de fusión operativos. Estamos hablando de décadas, ¿no? La generación de estudiantes de hoy seguramente llegará a verlos funcionar. Tú y yo, que estamos un poco más talluditos, pues no lo sé. Perdona que te diga, pero yo soy inmortal, o sea, yo sí. Bueno, tú sí que eres inmortal, es verdad. Se me había olvidado esto de tu inmortalidad. Claro, es que... Bueno, yo sé que es un poco complicado, pero espero que haya quedado... Sí, sí, ha quedado claro. Yo, a lo mejor para hacer una especulación de fechas, ¿cuánto tiempo se lleva trabajando en esto? Pues llevamos muchos años con ello. Desde los años 60. ¿Desde los años 60? Desde los años 60 más o menos, sí. Desde hace 60 años más o menos. Sí, y se ha avanzado mucho. Lo que pasa que, claro, o sea, ten en cuenta que estamos hablando de replicar en un laboratorio Sí, lo que son las estrellas. Lo que hacen las estrellas. No, la verdad es que el trabajo en sí mismo, el concepto es genial. Es impresionante. Sí. Pero, es bueno, maravilloso y sobre todo, fíjate, la cantidad de energía que sacas, yo leí alguna vez, mira, en el fondo lo que estás haciendo es agua. O sea, lo que estás utilizando es agua que está compuesta de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? Uh-huh. Mira, en medio litro de agua, lleva dentro la energía suficiente para que un europeo, que somos de los que más energía gastamos, no te estoy hablando de un país africano donde apenas hay electricidad, pues en medio litro de agua hay energía suficiente para que un europeo cubra todas sus necesidades energéticas durante 30 años. Fíjate. Y da igual que sea agua salada que agua potable, ¿o no? Agua, en medio litro de agua hay el hidrógeno suficiente como para que un europeo cubra todas sus necesidades de energía en 30 años. O sea, imagínate, ¿no? Se ha calculado que si solamente dependiéramos, o sea, imagínate que ya se han conseguido construir reactores de fusión y que empezamos a quemar hidrógeno como locos, ¿no? Vale. Bueno, pues las reservas que tenemos solamente aquí en la Tierra, y suponiendo que solamente utilicemos esa energía, es decir, que no utilicemos complementariamente energías renovables, ni eólica, ni solar, ni nada, solamente utilizando energía de fusión, tendríamos energía garantizada para 30 millones de años. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, pues creo que merece la pena seguir explorando el tema. Por supuesto que sí, sí. Muy bien, pues nos felicitamos entonces por ese avance, a ver, algo optimista, ¿no? Porque en este mundo en el que solamente parece que hay malas noticias, esta información yo creo que nos puede servir para mantener el ánimo y recuperar un poquito, aunque sea un poquito, la fe en el ser humano. Y hablemos también de otro asunto que bueno, quizás por este tema o por otros asuntos de la actualidad ha pasado un tanto inadvertido, que es lo de la misión Artemis, que ya ha vuelto la nave. Ha vuelto y ha sido impresionante. O sea, de verdad, ha sido impresionante. Yo lo estuve viendo en directo. Y claro, tú tienes las previsiones, ¿no? La NASA siempre, con todas las misiones, te hace una previsión. Esto se va a hacer de esta manera. Primero va a ser este paso que se va a hacer a tal hora, tantos minutos, tantos segundos. Esto va a durar X. Entonces, el aterrizaje va a ser exactamente en este punto y a esta hora exacta. Bueno, se ha cumplido exactamente al segundo todo. O sea, todo lo que había previsto la NASA, ¿no? Es decir, la misión Artemis 1 ha sido un éxito, ha despejado el camino para las siguientes misiones, Artemis 2, que saldrá en 2024, y Artemis 3, que saldrá en 2025. La 3 será la que por primera vez aterrice humanos en la Luna. La del 2024 va a hacer lo mismo que esta Artemis 1, es decir, va a orbitar la Luna y va a volver. Nadie va a aterrizar en la Luna, pero van a ir humanos a bordo y será el año que viene, en 2024, ¿no? Entonces, si algo hubiera salido mal en esta misión Artemis 1, pues habría que haber revisado todo el programa y probablemente retrasarlo.
Pero ha salido tan perfecto, sabemos que ha durado 25 días, durante esos 25 días, o sea, se ha probado un cohete, el STS, que es el mayor construido hasta ahora por la NASA, que mide 110 metros de altura, el más potente. El cohete ha funcionado tal y como se esperaba. Se ha ensayado una nueva trayectoria para llegar a la Luna, una nueva maniobra, nuevas maniobras de inserción orbital en la Luna. Fíjate que cuando el cohete llegó a la Luna, lo primero que hizo fue alejarse de ella hasta 400 y pico mil kilómetros de distancia de la Tierra, que por cierto es la mayor distancia a la que una nave tripulada, en este caso eran maniquíes, pero en el 2024 serán con humanos, a la que ha llegado, ¿no? Una nave con tripulación, ¿no? Mm. Y después se ha ensayado una maniobra de aterrizaje de regreso que nunca se había ensayado. Ahora te voy a contar cómo ha sido. Se ha ensayado también un nuevo tipo de escudo térmico que nunca había sido probado. Es decir, esta misión que acaba de terminar ha demostrado que los 20 años que llevan intentando y preparando esto han dado sus frutos. Han dado sus frutos porque todo ha salido a pedir de boca. Tú fíjate, la nave Orión, que es lo que queda, el módulo Orión, que es lo que ha aterrizado, lo que ha regresado a la Tierra, amerizó pues el día 11, ¿no? Sí. El pasado día 11. Pero la maniobra de regreso empezó mucho antes. El 1 de diciembre, estando todavía en la órbita de la Luna, los ingenieros lo que hicieron fue un encendido de motores. Ese encendido de motores fue la primera fase de una larga maniobra de regreso. Ese impulso, estando todavía en órbita de la Luna, lo que hizo fue alejar de la Luna a la nave, ¿no? Que fue hasta esta distancia tan grande que te he dicho antes, ¿no? Y después la nave volvió a acercarse a la Luna para la maniobra final y exactamente a las 17 horas 42 minutos del 5 de diciembre, Orión se sumergió hacia la Luna y llegó solamente a 127 kilómetros de altura sobre la superficie lunar. ¿Para qué hizo esto? Pues para aprovechar la gravedad de la Luna y conseguir más velocidad, una maniobra de gravedad asistida, ¿no? Uh-huh. Y justo en el momento adecuado, un nuevo encendido de motores, ¡boom!, ya la colocó en el camino de regreso a la Tierra. Una semana después, y ya estamos en el 11 de diciembre, se ensayó una nueva y complejísima trayectoria de aterrizaje, ¿no? Es una maniobra que llaman entrada de salto. ¿Y en qué consiste? Pues la nave Orión, en lugar de sumergirse en la atmósfera terrestre como una bala, cosa que hicieron las anteriores misiones Apolo, que seguían una trayectoria balística, pues en lugar de eso, nada más tocar la atmósfera, gira sobre sí misma a 180 grados, de forma que lo que hace es que rebota en la atmósfera y vuelve a salir disparada para arriba. Tú fíjate que la nave tocó la atmósfera terrestre a unos 61 kilómetros de altitud, luego giró sobre sí misma y salió rebotada otra vez hacia arriba hasta 99 kilómetros de altitud. Es decir, 30 kilómetros otra vez hacia arriba. Después, la nave volvió a emprender el descenso, pero esta vez ya apuntando directamente al sitio del aterrizaje. ¿Y para qué hacen esto? Fíjate, lo que hizo la nave en la atmósfera es algo parecido a cuando tiras una piedra en el agua que rebota. Yeah. Y luego se va al fondo. Bueno, pues eso fue lo que hizo la nave, ¿no? Bueno, pues con esta entrada de salto, que es la primera vez que se ensayaba, se consiguieron fundamentalmente dos cosas. Primero, reducir la fuerza gravitatoria en el interior de la nave. Tú fíjate que los astronautas de las misiones Apolo, en las maniobras de regreso, tuvieron que soportar casi 7 Gs de gravedad. Eso son 7 veces la gravedad que hay en la Tierra. Bueno, pues con esta maniobra, la gravedad, si hubiera habido astronautas, lo máximo que habrían tenido que soportar son 4 Gs. Es decir, casi la mitad. Eso muy importante. Y luego, la segunda cosa, no menos importante, es que haciendo esta maniobra, el control de tierra puede elegir con toda precisión tanto el momento como el punto de aterrizaje. Y eso hasta ahora había sido absolutamente imposible. Fíjate, te pongo un ejemplo.
En el año 1968 fue el Apolo 8. El Apolo 8 no aterrizó en la Luna, pero fueron la tripulación que fue a bordo fueron los primeros humanos que entraron en órbita de la Luna, ¿vale? Bueno, pues en la reentrada, como se hizo de esta manera balística, no pudieron controlar absolutamente nada. Y para empezar, la reentrada se produjo a las 4 y pico de la madrugada, es decir, en plena noche, cuando los técnicos de la NASA hubieran preferido que fuera de día, evidentemente, ¿no? Y encima, el punto de aterrizaje, que tampoco pudo ser tocado porque era el que era, eso venía como una bala y cae donde cae. Bueno, pues resulta que cayó directamente en unas aguas que estaban absolutamente infestadas de tiburones. Bueno, pues es para eso, para hacerlo más emocionante, hombre. Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues imagínate a estos pobres que venían del viaje a la Luna, acaban en una cápsula flotando de madrugada, rodeados de tiburones, y tanto fue así que los buzos de rescate, que son los que van en sus lanchas a sacarles de ahí, tuvieron que esperar a que amaneciera más de 2 horas para poder hacer la maniobra de rescate. Es decir, aterrizaron y se quedaron ahí más de 2 horas dentro de la cápsula esperando a que se hiciera de día para que los buzos de rescate pudieran acercarse con una relativa seguridad, por lo menos viendo si se acercaba algún tiburón o no. O sea, eso ya no se va a volver a repetir, ¿no? Ahora puedes elegir, de hecho, el punto de aterrizaje ha sido elegido y ha sido muy cerquita de las costas de California, de manera que en cuanto los recuperan se los llevan a casa. El Apolo 8 aterrizó, me parece que en el Pacífico, pero a la altura de Hawái, es decir, lejísimos, ¿no? Bueno, y menos mal que caen en el mar, porque podían haber caído también en tierra y ya la hemos liado. No, porque ellos se puede, con la trayectoria balística se puede acotar un área, pero es un área que tiene más de 2.000 kilómetros. Vale. Y dentro de esos 2.000 kilómetros de ancho, que siempre será mar, pero tú no puedes elegir, o sea, va a donde va, ¿no? Es decir, si calculas cuando la ves venir, sabes dónde está y puedes tener a los barcos esperando. Pero no puedes determinar, es decir, fíjate, en este caso han aterrizado a 50 kilómetros de la costa de California, es decir, al lado de casa, digámoslo así, ¿no? Entonces, todo eso esa maniobra, que es la primera vez que se hace, ha sido un éxito, absolutamente un éxito. Luego, ¿qué hicieron? Lo siguiente, pues la entrada, ¿no? Ya cuando finalmente la Orión entra en la atmósfera, claro, lo hace a 32.000 kilómetros por hora. Uh-huh. Y ahí es cuando el escudo térmico entra en funcionamiento, porque tiene que soportar casi 2.800 grados de temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ese escudo térmico no pudo probarse. No pudo probarse porque no hay un laboratorio en la Tierra capaz de probar eso. Con lo cual, la única manera de probar si eso funcionaba o no era en un vuelo real. ¿Vale? Uh-huh. Pues eso funcionó. Y la propia fricción del aire fue frenando a la cápsula en su caída. En unos pocos minutos pasó de 32.000 kilómetros por hora a unos 500 kilómetros por hora. Que esa es justo la velocidad a la que se pueden desplegar 2 grandes paracaídas, que son los paracaídas de frenado, ¿no? Que se abrieron como a 8 kilómetros de altura, ¿no? Y lo que hicieron fue volver a reducir la velocidad de la cápsula de los 500 kilómetros por hora a unos 160 kilómetros por hora. Una vez conseguido esto, y ya a unos 2.000 metros de altura, a 2 kilómetros de altura, se sueltan estos 2 paracaídas y se abren los 3 paracaídas principales, que son gigantescos, tienen 35 metros cada uno, ¿no? Y estos ya bajan la velocidad de la Orión hasta menos de 30 kilómetros por hora y la depositan suavemente en el mar, ¿no? Eso fue así. Entonces, exactamente a las 18:40 hora española del día 11 de diciembre, la Orión amerizó suavemente en el punto donde estaba previsto, con todos los deberes hechos, con todas las pruebas pasadas y con todo con sobresaliente, ¿no? La hora que ellos habían dicho, o sea, de la hora que ellos habían previsto a la hora que se produjo el aterrizaje, hubo 30 segundos de diferencia. Vale. 30 segundos de diferencia. O sea, podemos estar tranquilos, los sistemas han funcionado y las siguientes misiones Artemis o Artemisa, la 2, que va a repetir exactamente lo mismo que ha hecho esta, pero con astronautas sin aterrizar, y la 3, que será en 2025, la 2 será en 2024, pues ya podremos ver otra vez humanos en la Luna, y a partir de ahí la NASA tiene previsto enviar 1 o 2 misiones más al año
ya con materiales y con todo lo necesario para ir construyendo una base permanente para las personas que en los próximos años vayan a trabajar allí. A lo mejor alguno de ellos es alguno de los astronautas españoles que han sido recientemente seleccionados por la NASA, un chico y una chica, ya veremos. Bueno, sí, pues va a ser la primera vez que vaya una persona no blanca, es decir, irá probablemente una persona de raza negra y una mujer. Va a ser la primera vez que aterricen en la Luna. Bueno, pues esperaremos entonces a ese momento y no es por nada, pero se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo y hay que hablar del purificador de aire de Xiaomi, el Xiaomi Smart Air, el purificador 4 ProFilter, filtración de alta eficiencia, 3 capas, 3 que tiene para proteger la salud del usuario, con filtración de polen y partículas de 2,5 de tamaño, filtración de pelo de mascotas, eliminación de olores. Bueno, una cosa increíble cómo funciona el purificador y por menos de 40 euros. Lo tienes en mi.com, que es la página web de Xiaomi, disponible y por supuesto también en todos los comercios especializados y en los grandes almacenes. Xiaomi, que es de magia de cine y que nos acompaña en nuestro programa Atomos y Bits cada semana en esta sintonía. José Manuel Nieves, muchas gracias una vez más por habernos acompañado y el próximo día estaremos por aquí también contando nuevas cosas interesantes, que hay muchas todos los días para contar. Por supuesto que sí. Nos vemos en una semana. También hemos contado hoy con Esteban Novillo en la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Más dentro de una semana. Hasta entonces.